quieres tú volver a ver, o ahí está, en la página tiene más de 500 de las pláticas de los últimos años, ahí están. ¿Cuál es la página? La página es www.mateo514.com y el 5:14 con números. ¿Qué dice Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo. Sí, exactamente. Capítulo 20 del libro de los Hechos. El estudio se llama Levantando Liderazgo. Y es muy bonito, ¿eh? El apóstol Pablo va corriendo a Jerusalén, está en Mileto, vimos la semana pasada, y mandó llamar al grupo, a los líderes del grupo de Éfeso, que está dentro de la costa, pero no quiere ir a Éfeso porque se quedaría demasiado tiempo. Los manda llamar a la playa, en donde su barco va de Mileto a Antioquía, o cerca de Antioquía, para pronto llegar a Jerusalén. Y le voy a pedir por favor a Luis que nos guíe en una pequeña oración, sí, para que Dios bendiga este estudio. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí todos reunidos. Gracias por todos los presentes y porque los trajiste con bien hasta aquí. Te pido también por favor que nos lleves de regreso con bien a nuestras casas. También te pido por los que no están, que si vienen en camino, protégelos, y si no, también cuídalos en donde sea que estén. Pon las palabras sabias y correctas en la boca de Carlos para que nos transmita un mensaje esta noche, y prepara nuestros corazones, Señor, con humildad, para que estén espiritualmente de rodillas, listos para recibir un mensaje, Señor, y que tengamos la oportunidad de aplicarlo de inmediato en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Levantando liderazgo, Hechos capítulo 20, versículos 25 al 38. Y si, Caro, si te fijas que sí está moviéndose el audio. Sí. ¿Sí está? Perfecto. Sí. Muy bien, sí, está perfecto para tenerte eso en audio, porque esta plática estará en la página el lunes, porque hay alguien que me ayuda y a veces no lo puede hacer el fin de semana. Hechos capítulo 20, empezando en el versículo 25, que dice así: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, diciéndole, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Muy bien, pues ustedes saben, señores, que una gran componente de cualquier organización, de cualquier negocio,
de cualquier grupo es el liderazgo. El liderazgo puede hacer que esa organización, que ese negocio prospere y tenga gran éxito. O ese liderazgo puede llevar a la ruina a ese grupo o organización. ¿Cuánto más estaríamos hablando nosotros de la iglesia de Dios, en donde Dios quiere asegurarse de tener líderes que lleven a cabo con responsabilidad, con diligencia, con limpieza y con realmente mucha preocupación las cosas de Dios en ese grupo? Y vemos por toda la Biblia cómo hay unos buenos líderes que Dios ha levantado y unos malos líderes que han destruido las cosas que deberían de ser muy importantes y que la hicieron mal. En el Antiguo Testamento, pues tenemos a Moisés, que pudo llevar a los judíos de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Vimos a el profeta Samuel, que fue muy importante en que el pueblo judío empezara a salir adelante en la tierra prometida. Y vimos al rey David, a quien Dios le dedica muchísimas hojas en el Antiguo Testamento para ver a este hombre que se llamaba David y que Dios dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces ellos fueron pues hombres muy importantes de liderazgo en su tiempo. Pero también hubo hombres de terrible liderazgo, como el rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel, y que realmente fue un hombre muy desobediente, muy orgulloso, muy terco, y llevó a Israel a cosas terribles en su reinado. Y finalmente Dios le quitó a él y a su familia el reinado y se lo dio a otro mejor que él. Y después los reyes, al leer los libros de los reyes del Antiguo Testamento, pues ves a muchos que descalabraron totalmente y llevaron a Israel por los caminos equivocados. El rey Acab, que fue un hombre terrible con su mujer Jezabel, que yo espero que ninguno de ustedes le ponga a su hija Jezabel, porque fue terrible esa mujer, y llevó a Acab a grandes descalabros. O Manasés, un hombre que realmente causó muchísimos estragos en Israel y que fue el causante, finalmente, de que Israel dejara de existir y fuera al cautiverio por mando de Nabucodonosor. Entonces ahí vemos como si es muy importante el liderazgo. Y Pablo quiere asegurarse que él es un buen líder para poder, con su ejemplo vivo, ayudar a los que él está enseñando y además dar bases bíblicas para que tú seas un muy importante líder. El libro de Proverbios, que es un libro maravilloso para la vida diaria, tiene tantos versículos de liderazgo. Y te quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Proverbios, capítulo 8, versículo 15, que dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Sí? 14:28, ahí mismo en Proverbios 14:28, y que dice así, 14:28. El temor de Jehová es manantial, perdón, no es cierto. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Capítulo 16, versículo 10, que dice así: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. 16:10 y 16:12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Capítulo 20, versículo 8. Capítulo 20, versículo 8, que dice: el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Ahí mismo
en el capítulo 20, versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Ahí mismo en el capítulo 20, versículo 28, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. El 28, 28. 29, 4, que dice así el 29, 4. El rey con juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Ahí mismo en el capítulo 29, el versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Y el 31:4, y mira que estoy tomando nada más algunos para no quedarnos aquí toda la noche. 31:4, no es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Y bueno, por otro lado, también hay grandes regaños, fuerza de Dios, juicio contra el terrible liderazgo. Isaías, capítulo 9, versículo... los escribió en su mayoría el rey Salomón, aunque hay algunos capítulos que no son de él. Pero realmente él no los escribió, sino los recapituló de los dichos del pueblo, que estaban ya por todos lados, ¿no? Pero es palabra de Dios. Capítulo 9 de Isaías, versículo 14. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden, dice el versículo. Jeremías 5:31, Jeremías capítulo 5, versículo 31, dice Jeremías 5:31 de Jeremías. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo hizo. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Sí, hay grandes advertencias de Dios de que tengamos buenos líderes y que seamos nosotros buenos líderes. Ezequías capítulo 22, versículos 26 al 28. Ezequiel 22, 26 al 28. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dice la palabra de Dios. Y el 27, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas se cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Entonces, pues sí es muy importante este tema del liderazgo. Ahora, el Nuevo Testamento, por otro lado, pues también tiene muchas cosas que decir. Mateo 15:14, en donde Jesús les echa profundamente fuerte a los fariseos que han violado su liderazgo. Mateo 15:14, que dice así, Mateo 15:14. Dejadlos,
son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Había tanta ineptitud que Jesús habla de que pues se necesitaban gente que realmente llevara al pueblo a lo correcto. Mateo 9:36. Mateo 9:36, que dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y bueno, los apóstoles realmente sí contrastaban mucho con los fariseos, porque ellos querían ser buenos líderes y pagaban el precio para estar en liderazgo y ser realmente modelo a los demás. Pablo por todos lados habla de que nosotros seamos buenos líderes de Dios para enseñar a los que vienen más atrás el liderazgo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, que dice así. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: si alguno, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y aquí la palabra clave es irreprensible. Una persona transparente, una persona limpia, que las demás personas dicen: yo quiero ser como él. Me inspira, me motiva, me exhorta y me lleva a las alturas en donde yo debo de estar. Era 1 Timoteo 3, versículos 1 al 3. ¿Sí? Por otro lado, pues también reprende a aquellos que no quieren atender este llamado. ¿Sí? Tito 1:6, que después de Timoteo tenemos el libro de Tito. Tito 1:6. Tito es uno de los discípulos de Pablo y está trabajando arduamente, y le dice que él ponga: por esta causa te dejé en Creta, dice el versículo 5, para que corrijas lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Sí? Bueno, pues hay ciertas credenciales. Nosotros somos cristianos y yo debo de traer mis credenciales. Ahí en esa credencial nunca dice perfecto. Para nada, sería hasta una mentira. No soy perfecto, pero tú puedes ver trazas de Jesús en mí. Por eso me llamo cristiano, ¿no? Y si no las hay, entonces le dices: ¿sabes qué? Mejor no digas que eres cristiano, no nos eches lodo, ¿verdad? Porque cuántas veces sí encontramos personas que sí están realmente siendo un reproche para Jesús. Hay una gran responsabilidad. Deja tú que seas el presidente de una empresa. Las empresas van y vienen. Aquí estamos hablando del reino de Dios. Una cosa muy seria que tiene repercusiones de vida eterna. Mucho más que repercusiones nada más para esta vida. ¿Sí? Entonces, pues estamos nosotros necesitados, estamos nosotros llamados a ser líderes y a crear líderes. ¿Sí? Yo no puedo estarle predicando a todo mundo todos los días, pues nomás tengo 24 horas y algunas de ellas duermo, entonces, pero puedo enseñar a personas para que yo me proyecte a través de ellas y luego ellas se proyecten a través de ellos y así tengamos la extensión del evangelio en el país donde vivimos y cambiemos nuestro mundo
para Cristo. Entonces es muy importante no solo predicar, sino las cosas que vamos a ver ahorita, que Pablo le dice al grupo de Éfeso, que tienen que empezar a ser líderes y a crear, levantar liderazgo. La palabra ancianos que hemos visto ahorita son líderes. Los ancianos son las personas de mayor edad en Cristo, ¿no? Que tienen más conocimiento, que tienen más madurez, que han sacado obstáculos de sus vidas y que pueden ser modelos para con otros, ¿no? No estamos hablando de ancianos de edad física. ¿Ok? Sabios, sí, los veteranos, sí, conocedores, los líderes de esos grupos, ¿sí? Y bueno, aquí mismo en la semana pasada, usamos el pasaje de la semana pasada en el capítulo 20, versículo 15, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces, él habla de estos ancianos. 20, versículo 15. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, dice la palabra de Dios. Ya había líderes que tenían el grupo de Éfeso. Nos acordamos que él estuvo 3 años, y lo va a decir ahorita otra vez en este pasaje, en Éfeso, trabajando intensamente para enseñarles la palabra y levantar líderes, para que él pudiera salir y el grupo permaneciese, y fue un gran grupo con el tiempo, el grupo de Éfeso. Un gran esfuerzo en donde vimos la semana pasada las 4 características de un buen ministro de Dios, ¿no? Estar bien con Dios, realmente estar bien con el grupo y sacar el grupo adelante, hablarle a los que no tienen a Cristo para que el grupo crezca y tengamos más personas en Cristo, y 4, un sacrificio personal. Y vaya que si Pablo tenía un verdadero sacrificio personal, su vida misma estaba siendo derramada por este servicio que él pensaba que era muy importante, ¿sí? Bueno, pues en este pasaje que empezamos en esta noche, él ha dicho ya, el versículo 24, porque le dice: Pablo, por favor, no subas a Jerusalén, te esperan persecuciones, te espera cárcel, te esperan cosas atroces que le van a pasar. Pero dice en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él estaba dispuesto inclusive a morir por Cristo si era necesario, que después realmente fue lo que pasó con su vida. Y vemos en el versículo 25, donde empieza a hablarle a los efesios y les va a decir lo que ellos tienen que hacer en el servicio a Dios ahora como líderes de un grupo. Es todo un trabajo, ¿eh? Durante mucho tiempo, en los años 80, yo estaba trabajando secularmente en una empresa y además estaba predicando. Y bueno, afortunadamente era soltero, lo cual pues no me daba las responsabilidades de toda una familia, y siendo soltero tenía más tiempo libre, pero me las veía negras, porque yo estaba en juntas y no sé qué, y que la producción y que el cliente y que no te pagaron y todos esos líos, y luego yo salía disparado, ¡fum!, hasta diferentes partes de la ciudad para dar estudios en diferentes lugares, ¿no? Y sí, me las veía un poquito difíciles, pero el trabajo que tenía me hacía invitar gente a esos estudios. Por ejemplo, me acuerdo que un día a las 7 de la noche me citaron en General Motors, el director de compras, para discutir el pedido del aire acondicionado de los automóviles para el siguiente año. Y obviamente era muy importante, pero a las 8 de la noche yo tenía estudio en Tecamachalco.
Llegué puntual y afortunadamente fue puntual y se lo dije, perdóname, pero no te puedo dar mucho tiempo porque yo predico esta noche. ¿Cómo? Y empecé a hablarle de Cristo y me lo llevé al estudio. Y él y su familia hicieron decisión para Cristo. Ya murió Pablo Uterer, pero bueno, él recibió a Cristo y se fue al cielo después con el cáncer que él tuvo. Pero fue así. Entonces si andaba, hoy en la tarde me habla una persona con algo importante y le digo, no te puedo atender. Yo sé que es importantísimo y mañana no sale el sol sin esto, pero pues que no salga, no te puedo atender. Tengo estudio en la noche. Mañana te hablo. Si quieres a las 5 de la mañana, no importa, pero hoy no. Ok, Carlos, está bien. Y de alguna manera estás predicando. Ah, mira, está preparando su estudio, bla, bla, y ya te pregunta después y cosas así, ¿no? Es bien importante tener tus prioridades bien puestas. En el año de 1987, pues ya le dije a Dios, por favor, ya no puedo. Y entonces sí le pasé el mando de la empresa a otra persona, que eran unos americanos. Ellos agarraron eso y le dije, señores, bye bye, yo tengo que predicar y estoy lleno de líos. Estaba yo a veces en una junta, Víctor, que quién sabe qué, hay 1000 líos, ¿no? Y me hablaba una persona, Carlos, necesito verte ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que ves, estoy en depresión, yo que me voy a suicidar y bla, 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 bla. Voy para allá. Ahí vean ustedes, ahí nos vemos. Y iba yo por la ciudad, no sé a dónde, a ayudar a aquella persona. Bueno, así es esto, pero Dios me fue misericordioso conmigo y me sacó de esas responsabilidades para dedicarme al Evangelio. Es lo que se llama el servicio a Dios. Y a final de cuentas, todos lo vamos a hacer. Dios no quiere que por los siguientes 20 años vengas tú aquí y te sientes allí. Y llenes tu cuadernito con otro estudio y tengas un chorro de cuadernos de 1000 estudios. No sirve, sino que te tiene que llevar la cosa a decir, ahora me toca a mí. Yo voy a seguir una persona, yo la voy a buscar, yo la voy a ayudar, y a su familia, y a sus tíos, y formar un grupito y hacerlo yo. Ahora me toca a mí. Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar en este pasaje. Él ha dejado ya a los ancianos de Éfeso, señores, para decir, a lo mejor no los vuelvo a ver, tengo muchos líos. Pero ustedes ya tienen su grupo, ustedes ya saben, ya les enseñé, ahora les toca a ustedes. Y sí fue un buen grupo en Éfeso. Entonces dice el versículo 25, ya hablándoles a los efesios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando del reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué es lo que Pablo hizo en Éfeso? Se fue a ver las estatuas de Venus y de Epafrodita y se fue al teatro a ver el último, no, ¿verdad? Él estaba predicando el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Predicando el reino de Dios, bueno, trayendo personas a Cristo y luego enseñándoles las doctrinas para que ellos hicieran lo mismo después. Eso es lo que hizo toda su vida. Y eso es lo que todos estamos llamados a hacer. ¿Sí? Muy bien, dice el versículo siguiente, el versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, 26, que estoy limpio de la sangre de todos. Bueno, él cumplió. Él evangelizó, Él enseñó, Él preparó, Él fue fiel, preparando a todas estas personas para que el evangelio corriera y corriera y corriera, inclusive después de muerto Pablo, que es lo que ha pasado. Estamos en el siglo XXI y Pablo vivió en el año 60, más o menos, después de Cristo. ¿Y por qué el evangelio ha subsistido? Porque Dios se ha ocupado de poder tener nuevos creyentes para las siguientes generaciones. Y eso es lo que hizo Él y lo que debemos de hacer todos. Carlos, no comprendo muy bien qué quiso decir con estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio de haber cumplido con ustedes, de haber llevado a ustedes a las alturas que Dios quiere que lo Dios llevara a ustedes. La sangre de ustedes ahora está limpia, ahora pueden ustedes
tener una buena relación con Dios, en lugar de todo sucio, ahí tirados, inclusive hasta muertos, porque andaban de borrachos y de no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y luego dice el versículo siguiente, que es un versículo muy bonito, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay mucho que aprender en la Biblia, la Biblia es muchísimo. Hay algo muy básico que todos tenemos que saber, pero yo quiero crecer, yo quiero saber más, e inclusive llegar a yo mismo a predicar, ¿por qué no? Y entonces Pablo los preparó y les dijo, les he dado todo lo que yo sé, ya no tengo nada más que darles. Yo tuve un grupo de discipulado, hace tiempo ya, ellos venían lunes y miércoles a mi casa, eran como unos 9 jóvenes en ese entonces. Y yo les di todo el consejo de Dios. Fueron 10 años, todos los lunes y todos los miércoles, en donde yo les pasaba enseñanza. Ahora son mis amigos, no son mis discípulos. Y ellos están predicando sus propios grupos, ellos están haciendo lo mismo con otras personas en diferentes puntos de la ciudad, e inclusive en Costa Rica, e inclusive en Hamburgo, que también se ha hecho lo mismo. Y eso es lo que Pablo quiere. Les he dado todo para que sean ustedes ahora los que van a seguir adelante con el trabajo. Yo no voy a estar aquí perpetuamente. Les toca a ustedes, hombres y mujeres. Y entonces uno dice, órale, yo agarro mi responsabilidad, porque eso es ser cristiano. Y ahorita vamos a ver más cosas. Entonces, vamos a ver 5 cosas en este pasaje de lo que les enseña Pablo a los líderes de Éfeso, ahí en la playa de Mileto. Número 1, les encarga estar bien con Dios. Importantísimo. Yo no puedo predicar lo que yo no vivo, ¿sí? Que es una gran falta que se llama religión y que nos ha hecho a todos nosotros, pues rechazarla. La verdad, tú me cuentas de muchas cosas que yo debo de hacer y yo veo que tu vida pues está peor que nada. O sea, veo los escándalos que hay ahí con la denominada religión y yo digo, ¿y yo te voy a seguir a ti? No quiero palabras, quiero hechos, quiero que tu vida me hable de eso. Yo vine a Cristo porque la persona que me predicó me impresionaba, la verdad. Era un tipo que no tenía dinero, no tenía coche, pero tenía un corazón lleno de Dios. Y cada vez que me veía, me predicaba. Y tarde o temprano yo dije, yo quiero eso, aquí hay congruencia, aquí hay algo precioso que me puede sacar adelante de todos los líos que yo traigo, ¿sí? Y realmente para mí fue muy, muy importante el ver, el palpar e impresionarme con la vida cristiana. Creo que ya lo mencioné, yo tenía 2 semanas que estaba yendo al grupo, 2 semanas, y me invitaron a un cumpleaños un domingo en la tarde. El cumpleaños de Eddie, me acuerdo muy bien, tenía 8 años, el cumpleaños de Eddie. Y yo dije, ¿y a qué voy yo? Es un cumpleaños de 8 años, ¿yo a qué voy? Pero como no tenía nada que hacer, fui. Y ahí estaba un grupo de cristianos, desde 2 años de edad hasta 65, y me divertí como nunca. En una vida cristiana hubo una predicación, hubo juegos, maravilloso. Y yo dije, invítame más a los cumpleaños de los de 7 años. La verdad, está fabuloso esto, ¿sí? Y entendí que realmente puedes tener un buen tiempo con los cristianos porque ellos viven lo que están predicando. Entonces, por eso les dice aquí Pablo, estar bien con Dios, se los encargo mucho, si no, no van a salir adelante. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. Ahí está. Quiero que ustedes tengan una buena relación, porque separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Yo necesito seguir los principios, necesito estar creciendo en las cosas que voy aprendiendo, porque de otra manera yo no salgo adelante ni voy a predicar a nadie. ¿A quién le voy a predicar? Al contrario, se van a burlar de mí. Muy cristiano, pero mira todo lo que traes. Esas son tus cartas de presentación. Pues ¿cómo? ¿Verdad? Y dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos. 2 Corintios 13:5. 2 Corintios
13:5. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Por favor, señores, si ustedes van a ser los líderes, yo quiero que ustedes sean un ejemplo para los demás. Dice el versículo 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Sí? Entonces tú tienes que analizarte constantemente en qué estoy fallando, cómo voy, realmente mi cristianismo está progresando, o estoy igual, o inclusive estoy peor. Bueno, pues les dice, señores, ustedes tienen que estar bien o este grupo no sale adelante. Ustedes son los líderes, por favor, señores. Eso es lo que les dice, lo que les dice Pablo, ¿sí? Y lo dice por todos lados. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. En Primera de Timoteo le da Pablo a Timoteo, que iba a ser un gran líder, pues principios para que sea líder. Primera de Timoteo 4:1. Dice, más bien en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y entonces así le dice una serie de conceptos. Versículo 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pues le está dando bases muy, muy importantes a Timoteo para que él sea un gran hombre de Dios, que por cierto, cuando Pablo muere, él es uno de los que toman el lugar de Pablo. Pero quiero decirte que Timoteo no era ningún líder. Era una persona tímida, se escondía por todo, tenía mucho miedo, ciertamente nunca hablaba en público, y era muy jovencito. Y Pablo dijo, no me importa, si no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios en ti. Y llegó a ser un gran líder, ¿sí? Y bueno, claramente habla de santidad personal. No me digas, tú eres muy cristiano y te la pasas mintiendo a los demás. No me digas que eres muy cristiano y cuando vienes a esta casa tenemos que guardar todo porque te llevas la mitad, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo entiendo que al principio a lo mejor tenemos que ver cómo resuelves esas cosas, pero hay cosas muy básicas, ¿no? Que de repente, como oigo en el club cada rato, se avientan cada palabra que yo digo, ¿de dónde sacaste eso? Porque tienes un mejor lenguaje si quisieras, pero como son muy machos, sacan unas palabrotas. Bueno, esa persona no creo que sea cristiano, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a mí me limita y me dice, no, Carlos, yo no quiero que tú hables de esa manera. ¿Cómo crees? Tú eres cristiano, ¿no? Y entonces vamos atendiendo cosas sencillas y después cada día más fuertes para tener santidad personal. Segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1. Este es el segundo punto. Estamos en el primero, que es estar bien con Dios. Segunda de Corintios 1:12. Es el primer punto que les está encomendando Pablo a los efesios, que por favor pongan mucha atención. Dice 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. A Pablo le podían decir mil cosas, pero poco le podían decir contra su vida personal. Como decimos en México, no tenía cola que le pisaran, ¿no? Porque era una persona
que quería vivir de esa manera para enseñar eso a los demás y para siempre estar bien con Dios. Número 2, otra cosa que les quiere enseñar muy, muy importante a los líderes de Efesios es pastorear el rebaño. Señores, ustedes son los pastores y hay que pastorear el rebaño. Pues vamos a nuestro pasaje en Hechos 20, en el siguiente versículo, que dice, versículo 28, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, ya lo vimos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Habla de las ovejas. ¿Nunca te has preguntado tú por qué Dios nos compara con las ovejas? Es muy interesante, ¿eh? Las ovejas son súper débiles, no tienen ninguna defensa, ni los dientes, ni velocidad, nada. Las ovejas son, además, miopes, no ven, no tienen sabor y pueden estar comiendo veneno y no se dan cuenta. Las ovejas dependen totalmente del pastor, porque si se caen y su lana no es quitada, no pueden levantarse y se mueren. Las ovejas no pueden comer por sí mismas, alguien las tiene que alimentar. Y ese es el pastor. Son sucias, pero tienen una gran cualidad. Son súper orgullosas. ¿Ah? Tercas, obstinadas, que el pastor tiene, se la pasa porque aquella ya se cayó por allá y la otra ya se fue y no obedece, y el pastor está realmente desesperado porque las ovejas son un verdadero lío. Y entonces Jesús dice que somos como ovejas. Y si no tienen pastor, olvídale, no pasan la noche, ¿eh? ¿Qué posibilidad tiene una oveja sola de pasar la noche? No la pasan. La única manera de pasarlas es, uno, con el pastor, y dos, metida en el rebaño. Porque cuando viene el lobo y ve muchas, tengo que apartar una, si no, no puedo. Y si están juntas, no se puede. Pero no hay animal más orgulloso de la creación que la oveja. Y entonces les dice, por todos lados, que somos un rebaño de ovejas. ¿Sí? Y lo dice por todos lados, se lo dice en el Antiguo Testamento, de que Israel es un rebaño terco, obstinado, desobediente, miope, débil, orgulloso, todas estas cosas, ¿sí? Y bueno, hay aquí algunos versículos, vamos a ver uno nada más, Isaías 40:11, para que veamos que en el Antiguo Testamento así llama Dios a Israel, a su pueblo. 40:11, ¿verdad? Isaías 40:11. Isaías 40:11. Que dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Tú sabes qué hace Dios con las ovejas súper desobedientes? Bien sencillo, ¿eh? Va y les rompe una pata. Y entonces el pastor agarra la ovejita y se la pone aquí hasta que se ha restaurado su hueso, ¿no? Y entonces empieza a enamorarse del pastor. Y dice, ¿sabes qué? Ya no me aparto de ti, aquí estoy. Y lo hace con muchos de nosotros, que nos tiene que dar nuestro apetón porque somos de súper desobedientes. Pero también en el Nuevo Testamento dice ser Jesús el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Juan 10:11 lo dice perfectamente, ¿sí? Y luego en el capítulo 10 ahí también de Juan, habla nuevamente de las ovejas Jesús,
porque por todos lados constantemente nos recuerda Dios que tengamos cuidados porque nos creemos tigres, pero somos ovejas, la verdad. Capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, tiene una cualidad la oveja, ¿eh? Una vez que se rompió la pata y se la curó el pastor, sigue al pastor. Y lo ves que va detrás del pastor, como mi perrito, que tengo un perro aquí, ¿verdad? Y me voy para allá y se va conmigo. Y me regreso y se viene conmigo. Y me vuelvo a ir para allá. Entonces es muy bueno, se ponen a seguir al pastor, que es lo que debían de hacer desde el principio. Jesús dice ser el gran pastor de las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20, que dice así: y el Dios de paz, dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Sí? Él dice ser el pastor que nos saca adelante. Y es maravilloso porque el pastor liderea a las ovejas y todas las ovejas lo siguen y van para allá y van para acá. Las alimenta. Él es el que se fija a ver quién tiene roña. Ay, Mariana tiene roña, ven para acá. Te voy a tener que ungir, te voy a bañar y no sé qué, porque me contaminas a las demás, además. Entonces, bueno, ya. Y te aparto un ratito porque vienes toda llena de roña, ¿verdad? Y aprendemos, y el buen pastor hace todas esas cosas. Y le está diciendo Pablo a los líderes de Efesios: ustedes son el pastor y tienen que tener cuidado del rebaño. Por favor, Michelle, no te pelees con Natalia. Casi le arrancaste el pelo. ¿Qué pasó? No, mírame, bla, 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 ¿no? Y entonces vamos resolviendo broncas en el kinder que a veces tenemos, cuando nosotros mismos somos parte del kinder. Es terrible. Pero bueno, pastorear las ovejas, ¿sí? Y bueno, liderar, ¿verdad? Es la iglesia de Dios. Tenemos la responsabilidad de yo enseñarle a mis hijos físicos. Mis hijos vieron el evangelio toda su vida, que vivieron en esta casa. Nunca una sola vez hubo una mala palabra en esta casa, porque yo no quería que después ellos la dijeran. Ellos nunca la dijeron aquí. Yo no sé después allá por sus cuates o no sé qué, pero aquí para nada, ¿eh? Nunca fumaron, nunca tomaron, nunca se fueron de no sé qué y a las 3 de la mañana yo no sabía dónde estaban. Nada de eso. ¿Sí? Bueno, pues pastoreamos a esas ovejas bien, pero no solo a los hijos naturales, sino a los hijos espirituales. Armando, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué? ¿Qué pasó el sábado? Que mira que fuiste, ya me dijeron. ¿Qué onda? ¿No? Y entonces dice la Biblia que pastoreemos a las ovejas. Es la iglesia de Dios. Bueno, no, ¿eh? El otro día, ¿verdad, Karina? Fuimos y decía la farmacia de Dios, la farmacia de Dios. Digo, bueno, pues Dios tiene negocio también de farmacias, no sé, porque por todo México hay farmacias de Dios. No sé, no está en la Biblia, ¿eh? Pero bueno, así está esto, ¿sí? Y siguiendo el versículo número 3. Número 3, vimos la primera, que es realmente estar bien con Dios. La segunda, de tomar la responsabilidad de pastorear a las ovejas. Número 3, de proteger a las ovejas. Un buen pastor protege a sus ovejas. Estamos aquí en Hechos, en el siguiente versículo de Hechos 20, y dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. Nada más que estoy en el 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no
perdonarán al rebaño. Continuamente se está hablando de falsos maestros. Había falsos maestros que realmente querían tumbar a Pablo. Él es judío, él no fue uno de los apóstoles, nunca estuvo con Jesús, como creen, y llegaban con doctrina. Además tienes que ser judío, ¿cómo que no? Pues mil cosas. Y trataban de tumbar lo que Pablo estaba edificando. Y a los efesios les dijo, tengan cuidado, porque todo lo que yo les enseñé, vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas y van a destruir lo que nosotros hemos levantado. Entonces tenemos que proteger cuidadosamente a las ovejas. Mateo 7:15, Mateo 7:15, esto lo dice Jesús mismo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en Juan 10, cuando dice yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No el asalariado. El asalariado ve venir al lobo y huye y deja a las ovejas, dice el siguiente versículo. Ese es el diablo, ¿qué le importa si el lobo hace lo que sea con las ovejas? El buen pastor no. El buen pastor se enfrenta y resuelve y esto y lo otro. Inclusive hay una parábola muy bonita en Lucas 15, en donde 99 ovejas cuando las cuenta, ¡ay, me falta una! ¿Dónde estará? Y se va a los montes a buscarla, a ver dónde estará aquella oveja que se me perdió. Y cuando la encuentra, regresa con gozo, porque ha encontrado a la oveja perdida. Esa soy yo, esa eres tú, ¿no? Entonces, quiere él proteger a... Una duda, o sea, sí entiendo esa parte que fue a proteger a la perdida, pero confió en que estaba en otro rebaño junto y que no le iba a pasar nada. Pero esa no es la parábola que está en la Biblia. La parábola que está en la Biblia, sí se perdió esa oveja y van a buscar, él se va a buscar esa oveja que anda por el monte allá porque se desobedeció y se perdió y no sé qué tanto, y va por ella. Pero queda sobreentendido que las 99 estaban... No, las 99 las tenía muy bien, las guardó para que se fuera a buscar aquella que todavía le faltaba, claro. El pastor todas las mañanas, ya veremos esos estudios después, de cómo en la primavera los saca y en el verano los lleva a la montaña y en el invierno los guarda, y el pastor siempre está al cuidado de sus ovejas y protegiéndolas, porque ahí están los lobos, y los lobos saben que la oveja es una presa fácil. No se van a meter con un oso, ¿verdad? Está muy difícil eso. Mejor una ovejita y tengo un banquete padrísimo ahí. Entonces, él quiere que protejan, por favor, a sus ovejas. Inclusive, en el siguiente versículo, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. No solo de afuera vienen lobos rapaces, sino de nosotros mismos. Tenemos que siempre conservar el grupo, y nos ha pasado, Tuvimos una persona aquí hace tiempo que la verdad pues tenía una vida no digna de lo que estamos hablando, y entonces tuvimos que decir, oye, pues si tú crees que no te conviene esto, pues ve a un grupo que haga las cosas que tú quieres hacer. Y bueno, sí, finalmente se fue, ¿no? O como que decíamos con la roña, que él se da cuenta de que una trae roña, y como se frotan entre las cabezas de todos, de repente todo el rebaño trae roña, y qué bronca. No, mejor la agarro, y hay maneras de resolver el problema de la roña, y entonces para que todo el rebaño esté bien. Entonces, de afuera y de adentro hay que cuidar a las ovejas. Es un trabajo bestial, principalmente cuando son desobedientes, rebeldes y bla, bla, bla. Y entonces, pero dice Dios que es un trabajo, es la iglesia de Dios. Es un trabajo precioso, privilegiado, es un trabajo maravilloso y realmente, pues, de primer nombre. ¿Quién me podría pagar mejor que trabajar para Cristo? Cuando yo dejé la empresa, que fue en el año de 87, y que ya no iba a trabajar más porque no podía, estaba predicando mucho y estaba viajando mucho para Cristo,
La verdad es que sí me dijeron que estaba loco. ¿Quién te va a dar los beneficios que te damos? Mira, salario, 20 días al año, 3 meses de no sé qué, coche, no sé qué. Bla, 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 bla. Dije, no, pero son cacahuates. ¿Tú sabes lo que me da Dios? Nunca le podrías llegar a lo que Él paga. Ahí nos vemos. Y nunca me he arrepentido de haber tomado esa decisión. Bueno, pues número 3, proteger a las ovejas. Pero número 4, dice aquí, orar y estudiar, ¿no? O sea, acuérdate que el discípulo no es más que lo mismo que su maestro. Si yo te enseño esas cosas, pero si yo no te enseño nada, porque yo no sé nada, porque yo nunca estudio y nunca veo lo que tengo que hacer y cuánto, pues te estoy defraudando, ¿no? Y tarde o temprano los que sí quieren dicen, pues ya me voy. Mira, yo quiero un lugar donde me enseñe, yo quiero servir a Dios. ¿Qué pasó? ¿No? Y a mí me hicieron servir a Dios. Víctor, yo tenía 6 meses. Y se me acercó el predicador y me dijo, ¿cómo está la silla? Está sabrosa, ¿verdad? Aquí vienes todos los lunes. Y yo creo que ya te tienes que levantar. Tenía 6 meses. ¿Ves esa persona que está allá? Se llama Carlos como tú. Pídele su teléfono, velo a ver, síguelo, ayúdalo, dale estudios. ¿Yo? ¿Cuáles estudios? Los que yo te he dado, el cuaderno. Ah, ok. Y órale. Y la semana entrante, ¿le hablaste a Carlos? No, que vine. Mañana mismo. O sea, mañana le hablo. Y empecé a darle estudios a Carlos todos los viernes a las 7 de la mañana en su casa. ¿Y quién ganaba? Yo. Yo estaba... Me enseñaron a levantarme de la silla. Señor, ¿qué pasó? Hay que estudiar. Y dice el número 4, orar y estudiar las Escrituras. Ser un estudiante de las Escrituras, poderoso en las Escrituras y poco a poco saber más los principios, no el conocimiento de las cosas, los principios que rigen para una buena vida cristiana, que después se ve con su familia, con sus hijos, con su casa, todo esto, ¿no? Que es realmente estudiar las Escrituras y ser devoto en la oración. Ir a Dios y decir, Dios, pues dame sabiduría, me pidieron esto y no sé cómo contestarles. A veces vienen personas a mí y le digo, ¿cuántos años tienes? Tengo 26. Y en 26 años tienes todo este batido. Oye, ¿cómo le hiciste para tener tantos líos? Que no puedo ni cómo ayudarte, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios tiene resolución para todo. Y resolver y poder tener ya no un batido espagueti, sino poder hacer las cosas bien para que esa persona salga adelante. Había una persona, esto fue hace muchos años, yo iba al club Tacubaya, yo no iba al alemán, ahí jugaba tenis y empecé a predicar en el club Tacubaya, a todas las personas ahí con las que yo jugaba tenis. Había una persona, que nadie quería jugar con él, porque él había sido y se declaraba ser alcohólico. Y estaba yendo a Alcohólicos Anónimos, pero caía cada rato. Y yo lo empecé a buscar. Y yo me lo llevaba al estudio del domingo a las 10 de la mañana. Jugábamos a las 8, jugaba yo con él, porque nadie quería jugar con él, pero además jugaba muy buen tenis. Y a las 9:30, vámonos al estudio. No, pero vámonos al estudio, después regresas. Y me lo llevaba al estudio. Porque el domingo en la tarde, además, era pura jarra, y el cuate no podía beber, pues ¿cómo? Entonces yo me lo jalaba para que no estuviera allí. Y me lo llevaba al estudio. Y lo hice por 1 año. Él recibió a Cristo y me contó su historia. Me divorcié, mi mujer no quiere hablar conmigo para nada, mis 4 hijos, mucho menos. ¿No? Bueno, no importa, vamos a ver qué dice la palabra, vamos a resolver tu vida. Y empezamos a estudiar. 1 año después, él escribió a su hijo mayor una carta, estaba en Alemania, y le empezó a contar de sus cambios. El muchacho regresa y acepta por primera vez en mucho tiempo reunirse con su papá. Recibe a Cristo en su corazón. Él jala a sus hermanos. Sus hermanos jalan a la mamá, que fue la más terrible, una señora austríaca, muy alemana, que tenía una vida muy rígida. Para hacerte el cuento largo o corto, él regresa a su casa.
y se volvió a casar con su mujer. Hoy desayuné con su hijo, con ese muchacho que estaba en Alemania y que no quería ver a su papá. Y tiene una vida cristiana, o sea, muy bien, ¿sí? Las cosas que Dios hace. Tienes que conocer la Escritura, tienes que servir tú a Dios. No es para ti, es lo que Dios quiere que se haga para que tú crezcas. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, un grupito muy querido de Pablo, en donde todos los que estaban en el grupo vinieron a Cristo con Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿De qué? Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Este libro lo escribió Dios. Este libro es el manual del hombre. Aquí te dice cómo tener éxito y si no lo sigues tendrás fracaso. Aquí te dice cómo llegar a la vida eterna. Es importante conocer todo esto y vivirlo para que tengas una buena vida, la vida abundante que Dios quiere y te vayas al cielo cuando mueras. La persona que a mí me siguió esos primeros meses se llamaba Federico. Me acaban de avisar esta mañana que él murió el año pasado de cáncer. Bueno, tenía 20 años hace 300, entonces bueno. Pero él fue el primero que me siguió y me enseñó los pasos de la vida cristiana. Federico averiguaba en qué vuelo llegaba yo. Iba al aeropuerto por mí. Y me llevaba a mi casa. Yo decía, bueno, pues algo quiere, urgentemente quiere hablar conmigo, yo no sé. Y me llevaba a mi casa. Y ya llegaba a mi casa y no decía nada. ¿Por qué vas por mí? O sea, ¿cuál fue la prisa de nada? No, yo sabía que no tenías cómo llegar y yo fui por ti. Buenas noches. Wow. Él tenía como unos 10 años menos que yo. Entonces yo lo menospreciaba, era un niño de 20 años, yo tenía 33. Él me daba estudios. Pero me cuadraba yo, porque lo que él decía, yo no sabía nada de eso. Me daba los primeros estudios que yo recibí. Los estudios eran en su casa y él los daba. ¿Sí? Y tenía una novia que finalmente fue su esposa, que no sé, según los estándares de Hollywood, pues no era tan bonita. Pero yo veía en ella una belleza espectacular. ¿Por qué es tan bonita? Carlos, ella se pone los cosméticos de Dios cada mañana. Mira, una mujer bella, con una sonrisa y predicando por todos lados. Eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿sí? Y que los estándares de Hollywood se queden atrás, porque la belleza de Hollywood no sirve. Dice el versículo, vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Sí? Bueno, y número 5, por último, ya me estoy metiendo aquí mucho. Déjame ver qué fue el número 5, porque ya me hice libres, no me hice bolas. No, número 5, libres de interés propio. ¿Sí? ¿Por qué hago yo esto? ¿Para qué? Ayer que iba yo al estudio también iba súper retrasado con 1000 broncas y Karina no sé qué y el coche y no sé cuánto. Yo no puedo manejar ahorita y bueno, pero sí llegué y me decía, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? Va a haber ahí una serie de señoras y yo doy el estudio y bueno, ¿para qué? Pues lo estoy haciendo para Dios. ¿Para quién lo hago? ¿Quién me va a dar una medalla? ¿Quién me va a dar un diploma? Nadie, ¿sí? No hay un interés propio.
no hay nada para mí, que eso es exactamente lo que dice Pablo en los siguientes versículos. Dice, versículo siguiente, 31, por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. ¿Sí? Hasta con lágrimas él quería que la gente entendiera, que ya no tomara, que por favor no le pegues a tu mujer, por favor regrese las canicas, etcétera, etcétera. Y pues como que no avanzaban, y luego sí, y luego se caían, y otra vez, y no sé qué, ya no quiero los estudios porque ya me peleé con quién sabe quién, y no, mejor no, mira, bla, 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 bla. Pero finalmente salían adelante, y Pablo realmente derramaba sus cosas aún con lágrimas, ¿sí? Y por eso dice en el punto anterior, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solo edificaros y daros herencia con todos los santificados. Les dejo la Biblia, ya saben ustedes, ahora ponte a leerla, ponte a predicarla, ponte a practicarla. Tampoco voy a ser policía toda la vida. Síguele, órale, te toca a ti, vámonos. ¿Sí? Que es lo que estaban haciendo. Pero él era libre de todo interés propio. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y ahí está la clave. Ese versículo que dijo Jesús no lo dijo Jesús aquí en la Biblia. Pero hay muchas cosas que dijo Jesús que no están en la Biblia, porque todas las cosas que dijo Jesús estuvieran en la Biblia, entonces todos los libros del mundo no serían suficientes. Dice Juan capítulo 20, versículo 30. ¿Sí? Pero no lo dijo. No lo dijo, no está. Bueno, no, sí lo dijo, pero no está. ¿Cuál versículo será? No está, ¿no? Pero obviamente es mejor dar que recibir. Y es lo que dice Pablo. Cuando yo doy, es cuando yo recibo. Es cuando realmente yo gano, yo estoy ganando en todo esto, ¿sí? Y yo quiero enseñarles eso. La palabra, el cristianismo es dar. Una palabra muy difícil de memorizar, ¿eh? Porque tiene 3 letras, D de dedo, A de Alberto, R de Ramiro. A ver, déjame aprendérmela porque no me cuadra. Me gusta más recibir. Pero cuando empezamos a dar, vemos el gran gozo que es dar. Y ver a las personas, esta ya salió, aquella ya se casó, aquella ya salió de la cárcel, aquella, wow, ¿sí? Una gran ventaja y recompensa que tenemos y que nos espera en el cielo. Este señor Federico se murió el año pasado de cáncer, no sabía, esta mañana lo supe. Imagínale las recompensas que tendrá. Ya está gozando en el cielo hoy. Una persona así me dijo, bueno, a ver, ¿dónde está aquí el guante? ¿Qué onda contigo? ¿Cómo que predicas? A ver, hay algo aquí. Ya sé, ya te vi. Vendes Biblias, ese es el truco. Digo, sí, efectivamente, este mes vendí 2 con descuento y una no me la han pagado. Sí, es un súper negocio. A eso me dedico, ¿sí? A vender Biblias, ¿sí? Bueno, no saben, ellos no saben de esto, ellos no saben lo que el cristianismo hace, que es dando, es como recibimos. Para terminar, después de estos 5 puntos que ya vimos, vemos cómo el grupo de Éfeso ama realmente a Pablo. Cuando, versículo 36, hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Llegas a enamorarte de tu discipulador.
La persona que me discipuló a mí murió en el 2004, ya de 90 años, un americano, y la verdad, pues siempre estaré agradecido de que él me trajo a Cristo. Dejó su país, hablaba muy mal español, daba los estudios y después nos juntábamos, oye, ¿qué ha dicho aquí? ¿Tú sabes? Qué lío. Pero el que ya hacía en español, bueno, en fin, ¿no? Pero un gran hombre, maestro para mí, ¿no? Y eso es lo que queremos. Y queremos hacerlo con todos para que cambiemos a México. No vamos a cambiar a todo México, pero sí vamos a cambiar a algunos de México, ¿sí? Y eso es la labor que Dios quiere para ti, que tú lo hagas, ¿sí? Y que tú seas el cambiador de vidas en México con muchas personas que tú conoces. Que lleves el Evangelio, no te lo guardes, no es para ti. Entre más das, más hay para ti. Es un cofre y sacas y sacas y sacas y sacas y no, al contrario, siempre está lleno, porque entre más das, más recibes tú. Señor, te damos muchas gracias por darnos tanto gozo, tanta fuerza, de poder tener el privilegio de ser soldados de Cristo y llevar el Evangelio a todos lados. La mayoría no lo querrán escuchar, lo rechazarán, pero siempre habrá alguna persona por ahí que sí quiera. Y venga Cristo, y veamos el cambio de su vida, y que Él después traiga a su familia y a sus seres queridos y sus vecinos, y se extiende el Evangelio que tanta falta hace en este México nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me contaron.